Buenas noches, chicos. Pues buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, chicos. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. La semana pasada estuvimos trabajando un poquito lo que eran las formas de tratamiento, ¿verdad? Cómo nos dirigíamos a otra persona de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación en que nos encontramos, inclusive de acuerdo a la cercanía de cada persona que tengamos, ¿verdad? Si era una persona amiga, pues podemos relacionarnos un poquito mejor y con una forma de expresarnos un poco más relajada, por decirlo así. Si es una persona que no le tenemos tanta confianza, ¿verdad? Que apenas nos estamos conociendo y demás, pues hay un poco más de formalidad. Yo siempre pienso que el tema anterior con el tema que vamos a ver hoy, en la competencia escrita, está muy relacionado, ¿verdad? Características del registro formal e informal, oral y escrito. Ustedes saben que este, la comunicación se da tanto oral, de forma oral, como también de forma escrita. Y también el registro también pasa igual, ¿verdad? Es tanto oral como de forma escrita. Dice que el registro lingüístico es la variedad de uso de la lengua que depende del contexto, del estatus del receptor, a quien se dirige el mensaje, de las costumbres del grupo social y de las personas con quienes se produce la comunicación. Entonces, al igual que la semana anterior, es muy, es muy importante poder ver eh, como el contexto en el que yo me encuentro, ¿verdad? Posiblemente yo no me voy a relajar tanto si el contexto es muy formal, ¿verdad? Yo voy a tratar de mantenerme en toda mi actitud, mi forma de expresarme y demás, la formalidad. Ahora bien, si yo me encuentro en un contexto de amigos, pues ya ahí yo puedo relacionarme mejor, con más confianza, vamos a tratarnos como siempre nos tratamos, voy a ser más transparente, por decirlo así, o sea, voy a ser más como es mi persona al natural. En el caso, cuando nos encontramos en un contexto formal, no es que no seamos nosotros mismos, pero sí siempre se trata de expresarse lo mejor posible, de comportarse lo mejor posible, e inclusive hasta la misma vestimenta, no la voy a tener tan relajada como cuando llego a mi casa en la tarde a descansar, ¿verdad? Que me pongo pantuflas, me pongo un shortcito, me pongo este, inclusive un buzo, dependiendo del clima, ¿verdad? Y ya me relajo un poco, ¿verdad? En una situación formal, pues no es así. Trato de andar mejor vestido, mejor comportamiento y demás, ¿verdad? Entonces, chicos, dice que los registros se pueden clasificar por la confianza existente entre los habitantes, entre los hablantes, en registro formal e informal, y según el canal utilizado en el registro, ¿verdad? Ujú. Pues se me perdió un poquito la página. Regálenme, regálenme un segundito acá. No sé si fue que se me pegó ya, la computadora. Ahora sí. Cuando se establece una comunicación, el lenguaje
formal o informal que los hablantes utilicen dependerá del contexto, la relación que existe entre los involucrados y el tema, el objetivo con que se inicie el acto del aula, ¿verdad? Muy importante también el objetivo. Yo siempre, y de hecho no sé si les puse el mismo ejemplo la semana anterior, ¿verdad? Cuando yo voy a una entrevista de trabajo, el objetivo es quedar bien, ¿verdad? Dar una buena impresión. Entonces, yo no puedo dar una buena impresión si yo empiezo a hablar de Mae, ¿verdad? Disculpen la palabra. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pura vida, porque se ve muy informal y el contexto no es ese. Ahora, si yo utilizo este vocabulario tan coloquial en un contexto más de amigos, pues se ve mejor, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Lo podríamos pasar. Ahora, eh, es importante, chicos, si yo utilizo un vocabulario muy, muy relajado en mi casa, yo tengo que tener cuidado porque es probable que a mí se me salga alguna palabrilla de las que yo normalmente uso por ah, por la costumbre de usarlas, ¿verdad? Entonces a veces sin querer se me salió y no es que sea una mala palabra ni demás, pero sí se escuchó, no se escuchó bien por el contexto. Entonces también es importante acostumbrarme a utilizar un contexto un poco no tan relajado, no de palabras tan coloquiales, ¿verdad? Sino de siempre mantener en aquel estatus, ¿verdad? Para que cuando yo esté en un contexto más formal, no vaya no se me vaya, no me vaya a relajar, ¿verdad? Y se me vaya a salir alguna palabra de que sí está en mi vocabulario, pero tal vez lo utilizo en el contexto más relajado, ¿verdad? Entonces, eso es importante, chicos. Em, Conforme bueno, ya ustedes están en noveno, ¿verdad? Próximamente ustedes van a hacer bachillerato, ¿verdad? Y luego van a ser universitarios. Esa es la idea, de que ustedes sigan hasta el final, hasta llegar a sacar una carrera. Conforme ustedes em, suban su nivel académico, también deben de corregirse en tanto comportamiento, vocabulario y en todas las áreas, ¿verdad? Entonces es importante eso, corregirnos. No sé si fue a ustedes que yo les decía, a veces, no sé, un ejemplo, ¿verdad? Recuerdo una vez una muchacha que en la misa se puso a dar una información de una actividad, iba muy bien, la muchacha se expresaba súper bien, hasta que llegó a un momento en que dijo, déjenme recordar bien la palabra, en que ella dijo una palabra que se llena. Tenemos que llegar temprano porque si no se va a llenar la iglesia. ¿Cómo sonó eso, chicos? Chicos, Como un tico. como un tico, ajá, como un tico, pero está mal. Eso Ella, es correcto, sí. ella se estaba, sí, eso es no raro. Ella se estaba expresando muy bien. El mensaje lo estaba dando excelente, buena comunicación, estaba bien vestida, se veía bonita, tenía buena presentación, iba muy bien, ¿verdad? Y inclusive tenía facilidad a la hora de hablar. No se estaba trabando, no había, pero al ella llegar y mencionar esa palabra, ya se le cayó todo el mensaje, ¿verdad? O sea, el mensaje fue claro, ¿verdad? La gente entendió y demás, pero ya ahí ya no le sonó bien. Si ustedes, chicos, como les decía, ustedes en el siguiente cuatrimestre, posiblemente en este año, van a terminar siendo bachilleres. Y para el próximo año esperemos que ustedes ya sean universitarios. Si ustedes, dependiendo de la carrera, eh, se utiliza mucho la exposición en las universidades, a no ser que no sea que ustedes estudien en la UNED, ahí es diferente, ¿verdad? Pero en el resto, bueno, o por lo menos cuando yo estudié, yo no sé ahorita, hay muchas universidades que ya tomó la metodología de virtual, ¿verdad? No sé cómo lo hacen ahorita,
pero cuando yo estudié, como en el 2014, 2016, como por esos años, se utilizaba mucho la exposición y una de los cursos se llamaba impostación de la voz. Si usted daba un gesto, se medio movía y daba un poquito la espalda a los oyentes, se bajaban los puntos. Porque tenías que aprender a hablar en público, tenías que aprender a expresarse. Y una palabra así era un delito mortal para el profesor, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, ya ustedes tienen que ir cambiando su estatus. No, no es que lo tengan mal, ¿verdad? Pero ya cada uno se conoce, yo no los conozco a ustedes, casi que no los escucho hablar, a no ser alguna intervención en la clase, pero ustedes saben cómo se comporta, o sea, cómo hablan ustedes. Ahora, otro ejemplo, yo tenía en ese momento una compañera, era de una zona rural, ¿verdad? Ella venía de una zona rural y se expresaba súper bien. En todo momento ella se expresaba súper bien, usaba palabras de domingo súper bien. Entonces, ¿qué pasaba con ella? Que ella no iba a tener ningún problema en ningún momento de que se le saliera una palabra mal. ¿Por qué? Porque ya ella así se expresaba, ¿verdad? Entonces, inclusive en momentos en que era de amigos, que no era, inclusive ella se seguía expresando bien, entonces se veía muy bonito en su persona, ¿verdad? Y venía de una zona rural, ¿verdad? Entonces no podemos decir, es que como viene de campo, como viene de aquí, no, uno tiene que modificarse, ¿verdad? Ok, chicos, esos son como ejemplos, ¿verdad? Relacionados con el tema, para que también ustedes tengan eso presente. Cuando se establece una comunicación, el lenguaje formal o informal que los habitantes utilizan dependerá del contexto, como ya les había venido diciendo. La relación que existe entre los involucrados, el tema y el objetivo con quien inicia el acto del habla. Ante contextos de mayor formalidad o cuando los hablantes no se conocen demasiado, se utiliza un registro de lenguaje formal que establece una serie de códigos lingüísticos particulares como el uso de usted o la preferencia de formas correctas de enunciados y de pronunciación, ¿verdad? Que era el ejemplo que yo les decía, yo recuerdo a esa muchacha y a mí nunca más se me olvidó, ¿verdad? Porque ella se estaba expresando muy bien, pero en ese momento ya se le cayó todo, ¿verdad? Entonces, no es crítica, tampoco es crítica, pero sí es un ejemplo constructivo, ¿verdad? Para también nosotros aprender. Eh, por ejemplo, me dirijo a usted a fin de solicitarle quiera tener a bien brindar información con respecto a horarios aranceles para los cursos del próximo año. Muy bien, cuando ustedes llegan al Instituto Los Ángeles y ustedes van a pedir información sobre los cursos, ya sean cursos abiertos, cursos, matrícula para exámenes, este tipo de exámenes, ya se me olvidó, eh, por madurez, ¿verdad? Y demás, yo voy, llego, doy las buenas tardes, buenos días, disculpe señorita, disculpe señora, disculpe señor, quisiera que me brindara los horarios para los cursos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Yo no puedo llegar a hablarle así de, ¿verdad? Hey, vos, ¿cómo vas? Pura vida, porque no se escucha bien. Por el contrario, el registro del lenguaje informal se utiliza cuando los hablantes tienen una relación de mucha confianza, como en las conversaciones entre familiares o amigos. En este caso, el lenguaje es coloquial, poco elaborado, espontáneo, cálido y muy expresivo. Por ejemplo, mañana vamos al cine, ¿qué te parece? ¿Verdad? Entonces vean que inclusive esto es perdón, esto es un lenguaje no tan elaborado, tampoco se escucha mal y está bien, ¿verdad? Es un lenguaje propio para cuando uno conoce amigos o etcétera, ¿verdad? Ok, vamos a ver, vamos a ver, eh,
vamos a ver características del lenguaje formal e informal. Eh, chicos, se me olvidó al principio, yo les mandé la clase bueno, casi empezando. Yo pensé que se las había enviado y ahorita que me fui a mandarles el link, me di cuenta que no, estaba como ahí, pero sin enviar. Entonces, más bien las disculpas del caso. Hoy tuve mucha carrera durante todo el día y no le di a enviar. Entonces, yo sé obviamente que no la han leído con anterioridad. Chicos, vamos a participar, ¿verdad? En el caso de Alonso, Alonso, me vas a leer el primer punto de las características formales, solamente el primero. Formal. Implica un mayor cuidado en la formulación de las palabras y las oraciones tanto en lo oral como en lo escrito. Muy bien. Es importante esta característica, menciona, ¿verdad? Como ya lo hemos dicho anteriormente y en repetidas ocasiones, ¿verdad? La formulación de las palabras en las oraciones, ¿verdad? Menciona la parte oral. Chicos, pero también la parte escrita es muy importante. Por eso, el que ustedes aprendan a corregir faltas ortográficas. Creo que a ustedes fue el grupo que yo les pregunté trazos, ¿verdad? Si la letra es legible. Eso también tiene mucho que ver, aparte de la expresión, que tenga concordancia, que esté bien planteada, que se entienda, ¿verdad? La parte escrita. Y además, faltas ortográficas, H, tildes, H intercaladas, usos de algunas letras, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso es muy, muy importante. Yo no puedo mandar un documento a cierto lugar eh, y con un montón de faltas ortográficas. Es como el ejemplo que yo les acabo de decir de la muchacha, ¿verdad? Hablaba muy bien y de todo, pero ya ahí se le cayó, ¿verdad? Ok, Christopher, la primera característica de la parte informal. Ah, ok, Christopher no está en la casa, viene en el bus, entonces Jefferson, entonces, Jefferson, ujú, ¿podés o no? O si no, Alonso, Alonso, léeme las voz, usted que sí podía y me las va leyendo. Ok, profe. No utiliza muletillas, barbarísimos, Ok, vulgarísimos. Alonso, lees una formal y una informal, como para hacer la comparación. Ah, ok, entonces voy a leer una informal. Ajá, Utiliza un estilo directo y rápido enfocado en la inmediatez comunicativa y no en el cuidado o el esmero. ajá, muy bien, Sí, ¿verdad? Dame un segundito para irlas analizando conforme las vas leyendo. Entonces ve que en la formal implica mayor cuidado en la formulación de palabras. En la informal utiliza un estilo directo y rápido, enfocado en la inmediatez comunicativa, ¿verdad? Si yo estoy con un familiar, pues obviamente yo no me voy a poner, se dirá así, ¿cómo llego? Le digo un buenos días. No, porque ya estamos acostumbrados a ver una persona. Obviamente, sí, siempre hay un saludo, ¿verdad? Siempre hay un saludo, siempre hay un tema de conversación, ¿verdad? Pero no lo elaboro tanto con anterioridad. Ok, continuemos, Alonso. no utiliza muletillas, barbarísimos, vulgarísimos y giros coloquiales. Ajá, Utiliza el léxico más rico y refinado. muy bien. Ajá, la que sigue en lo informal. Se vale de barbarísimos, muletillas, vulgarísimos y otros giros coloquiales
que le confieren mayor expresividad en un contexto de confianza. Exactamente. En la parte formal, yo trato de no tener muletillas. ¿Saben lo que son muletillas? Profe, no, No, la verdad que son barbarísimos, muletillas y giros coloquiales. El no sabe. vulgarismo es... Mm, Dilo, dilo. No, no, eso, que no sé cuáles son esos términos, la verdad. Ok. Muletillas es cuando una persona está dando un discurso y utiliza muchas veces una misma palabra. ¿Verdad? 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 Dentro de lo que se está diciendo. O inclusive muletillas también pueden ser como ciertos sonidos en medio de las expresiones. Eh, yo recuerdo hace muchos años, ¿verdad? Un muchacho que daba unas charlas y digamos, él hablaba y él se quedaba, daba otra expresión. mm, Esos son muletillas. ¿Por qué? Porque a veces eh, cuando uno no se prepara bien a la hora de dar un discurso o le ganan los nervios, también puede ser, no necesariamente sea que no se prepare bien, sino que, de que se ponga muy nervioso, entonces como que te tratas de bloquear, te quedas como sin ideas, entonces es donde viene la repetición de una misma palabra. O también a fuerza de la costumbre. Recuerdo el año pasado una chica en quinto grado, ella llegaba, pero profe, y ella no decía una frase completa si no metía la palabra profe, ya era una muletilla para ella. Barbarismos, vulgarismos, son palabras totalmente coloquiales, ¿verdad? Este, mm, sí, totalmente coloquiales de las que normalmente utilizamos. Casi que se podrían decir costarriqueñismos, ¿verdad? Y giros coloquiales, ¿verdad? Ok, en la parte, esta es la parte formal, tratamos de no utilizarlos. En la parte formal, informal, perdón, se vale que yo los utilice, se vale que utilice la muletilla, se vale que utilice el barbarismo, se vale que utilice el vulgarismo. Voy a buscar tal vez un ejemplo, porque ahorita no los preciso acá, de barbarismos y vulgarismos. Ok, barbarismos es como meterle perdón, como meterle una letra más a una palabra. Por ejemplo, una S. Comiste, llegaste, y es comiste, llegaste. ¿Ves? Entonces es como una palabra incorrecta a la hora de pronunciar. Eso sería barbarismos. Vamos a ver, vulgarismos. Vulgarismos es una palabra totalmente coloquial, pero vamos a ver si podemos encontrarnos como algún ejemplo por acá. Vulgarismos, cuando uno dice, por ejemplo, la palabra correcta sería aguja y yo digo aguja, ¿verdad? Entonces ese sería también un vulgarismo, como un ejemplo, ¿verdad? Como para el muchacho que él no conocía los términos, ahí tienen, ¿verdad? Totalmente, son palabras muy, muy coloquiales que a veces utilizamos. Y como yo les decía, cuando uno se acostumbra a pronunciar mal, ya
cuesta un poco corregirse, pero tampoco es imposible, ¿verdad? Ok, continuamos, Alonso. Utiliza fórmulas de cortesía y es cuidadoso con la dirección, con la dicción, perdón. Dicción. Ujú. Y el otro lado, Utiliza utiliza un léxico más reducido e inexacto, exacto, abundante, abundante en comodines. muy bien. Entonces, en la parte formal, utiliza fórmula de cortesía. Trata uno de hablar correcto, de decir buenos días, muchas gracias, mucho gusto de conocerlo, como esas cosas, ¿verdad? En la parte informal, pues ya se supone que estamos en un contexto eh, muy de nosotros, ¿verdad? Entonces ya no tratamos como de quedar tan bien en ese contexto, ¿verdad? Ok, el que sigue. Requiere de un interlocutor más preparado. Prescinde, sí se dice, ¿verdad? Prescinde Ajá. de las formas de cortesía y la pronunciación no siempre es la correcta. Ujú. Ok, era lo que decíamos, ¿verdad? Requiere de un interlocutor más preparado. Vuelvo al tema o al ejemplo de la universidad. Si, por ejemplo, a mí me asignan, o inclusive en el mismo trabajo, ¿verdad? Me asignan dar una exposición, yo no puedo ir a inventar en la misma exposición o a sacar ideas de donde, no sé, ¿verdad? De lo que a mí se me ocurra. ¿Qué debería hacer yo? ¿Mm? Yo debería de, Prepararse antes. exactamente, yo tengo que prepararme con anterioridad. Si a mí me dicen, bueno, necesitamos que nos dé una charla de los apoyos educativos que requieren los estudiantes con necesidades educativas especiales. Ok, perfecto, yo acepto. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Para cuándo necesitan la charla? Ok, para la primera semana de marzo. Ok, tengo alrededor de una semana y media. Entonces yo, o no, o un poquito más. Entonces yo digo, bueno, voy a investigar, voy a buscar personas que tengan experiencia en esta área, voy a buscar algún documento en donde apoyarme y yo voy a ir preparada, ¿verdad? Que era lo que decía en la parte formal. El interlocutor, o sea, el expositor, eh, requiere preparación, ¿verdad? No puede llegar a inventar y a sacar de la manga, no, eso no. En la parte informal, preside las fórmulas de cortesía, o sea, no son tan necesarias estas fórmulas de cortesía y la pronunciación no siempre la correcta, ¿verdad? Que era lo que yo les decía anteriormente, ¿verdad? Que es el vulgarismo y eh, ya se me olvidó la otra palabra. Y el barbarismo, ¿verdad? Son palabras no siempre tan correctas y que utilizamos con mucha frecuencia. En la parte formal vamos a cuidarlas, en la parte informal no importa, no importa que se diga así porque es una parte totalmente relajada. Y el último, ¿verdad? Nos falta. Es propio de situaciones de rigurosidad en el comportamiento como en eventos de gala, presentaciones de negocios o actos académicos. Ujú. Es propio de situaciones de mucha confianza o mucha libertad y no se requiere de tanto respeto. Excelente. Entonces vean que en la parte formal, ¿verdad? Es muy propio lo que yo les decía de exposiciones, de presentaciones de negocios, de toda esa formalidad. En la parte informal ya es situaciones más propias de confianza y demás, ¿verdad? Ya no requiero, yo no requiero prepararme para ir a tomar café con las amigas, ¿verdad que no? O sea, yo sí me voy a preparar, no sé, a la hora de alistarme o sacar el tiempo, esas cosas sí, pero yo no voy a ir a decir, ah, bueno, tengo que decir esto y esto y esto, ¿no? Porque es algo muy espontáneo, ¿verdad? Es algo más como más relajadito. Ok, vamos a ver.
Chicos, este tema, yo siento que es un tema muy para la vida también. No es esa, obviamente viene en el temario para efectos de examen y vienen las preguntas del tema, pero también es un tema que nos ayuda a nosotros a saber prepararnos para ciertas ocasiones, ¿verdad? Que no en todos los lugares nos podemos comportar de la misma manera, sino que también nosotros tenemos que medir ese contexto en el cual estamos. Dice, en el registro oral o escrito, la característica relevante de la situación comunicativa es el canal de comunicación. El canal de comunicación entre dos o más personas puede ser oral o escrito, ¿verdad? El canal, en el caso del escrito, el papel, el lápiz, la hoja donde viene escrita, ¿verdad? Cuando una persona habla con otra, el registro que se utiliza es el oral. Cuando una persona se comunica con otra a través de la escritura, el registro que se utiliza es el escrito. Las principales diferencias entre el registro oral y escrito tienen que ver con la corrección y el uso del lenguaje. En muchos casos, y no en todos, al hablar, las oraciones pueden quedar incompletas o se puede repetir muchas veces una misma palabra, que era lo que yo les decía. Y al ser espontáneo y fugaz no se puede corregir, ¿verdad? Ya en el caso de la parte oral, ya lo que usted dijo, se dijo. Y si ¿verdad? Dijiste algo mal dicho, ya no lo podemos corregir. Ahí lo que podríamos hacer, perdón, disculpen, era tal palabra, ¿verdad? Es lo más que podemos hacer, pero ya se dijo. En la parte escrita, yo sí puedo corregir, yo sí puedo medir qué voy a decir, yo sí puedo revisar que faltas ortográficas, puedo revisar concordancia en las ideas, puedo revisar buena redacción. Al hablar, las oraciones pueden quedar incompletas o pueden repetirse muchas veces una misma palabra y al ser espontáneas y fugaz no se puede corregir. Además, sus enunciados se delimitan por la entonación y pausas. Eso no sucede cuando se escribe porque en este caso el emisor cuenta con más tiempo para elaborar los textos y al ser planificado puede revisarse para que sean correctos. Asimismo, sus enunciados están delimitados por el uso de puntuación, mayúsculas, párrafos y otros formatos, ¿verdad? Siempre en un escrito debe de ir un formato, ¿verdad? Debemos utilizar bien signos de puntuación, uso de mayúsculas, los párrafos para que no se vea tan amelcochado, ¿verdad? Aquello, y que sea grato para la vista también, que yo digo, uy, ese melcocha de palabras, y de no, ¿verdad? En cambio, si yo lo veo separado por párrafos, visualmente se ve más estético, más bonito. Ok, chicos, ¿tienen alguna duda en cuanto a este tema? Todo claro. Todo claro, muy bien. Ahora, después de toda esa explicación que tuvimos, vamos a ver, ok, vamos a ver cómo lo plantea el ministerio, porque ya eso es otra cosa, ¿verdad? Vamos a ver. Vean que estos ítems que tenemos acá fueron tomados de otros exámenes anteriores, por lo tanto son ejemplos totalmente reales de cómo viene este tema planteado en los exámenes. Dice, lea el siguiente esquema. Lenguaje formal. ¿Qué nos está pidiendo ahí? Ahí nosotros vemos un esquema. En ese esquema vienen dos características. Nosotros tenemos que agregar la tercera característica. ¿Cuál es la correcta de esos cuatro enunciados? Dice, lenguaje formal. Vocabulario amplio y nutrido para evitar redundancia. No se vale, no se vale de vulgarismos, modismos y muletillas.
¿Cuál de las siguientes características completa correctamente el esquema anterior? Espontáneo y libre, el diálogo puede ser interrumpido, existe un grado de confianza y familiaridad, respeta las reglas gramáticas y ortográficas. La D, Ajá, la D, ¿por qué la D? porque es un lenguaje formal, respetar las reglas gramáticas y ortográficas. Exacto. ¿Por qué las tres anteriores no? Porque espontáneo y libre pertenece al lenguaje informal o al registro informal más bien. El diálogo puede ser interrumpido, pertenece al informal. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en una reunión de amigos, perfectamente bien, a mí me llaman por teléfono y yo puedo decir, regáleme un segundito, permiso. Me levanto, voy, tomo la llamada y luego regreso. Y nada pasa. Pero en una exposición yo podría hacer eso. ¿No? No, no, se ve súper mal que yo en media exposición eh, les diga, disculpe, me están llamando por teléfono y me salga y deja a la gente ahí esperando. Jamás. Ya tiene que ser una llamada súper importante para que yo diga, disculpen, tuve que interrumpir porque la llamada es muy importante y tenía que atenderla sí o sí. Ya solamente, pero no se ve bien, ¿verdad? ¿Existe un grado de confianza o familiaridad? No, ¿verdad? Esa es del registro informal, ¿verdad? Donde podemos tener ese grado de confianza.